La ciudad de Londres ha sido el centro de la actividad económica y comercial de Gran Bretaña durante siglos, y muchas de las empresas más grandes y ricas del mundo han elegido ubicar sus oficinas centrales en la capital del país. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna de estas empresas modernas puede compararse con la que sin duda fue la corporación multinacional más poderosa que el mundo haya visto jamás. Establecida hace más de 400 años, la Compañía de las Indias Orientales, desde su sede en la calle Leadenhall, pasaría de sus humildes comienzos como empresa comercial para viajes a la India hasta convertirse efectivamente en el gobierno estatal de todo el subcontinente. Durante su apogeo, la empresa superaría la fuerza y la riqueza incluso de los estados nacionales más poderosos, y con sus propios ejércitos privados haría a un lado a las dinastías nativas de la India, establecidas desde hace mucho tiempo, apoderándose del control de sus territorios. Todo esto se lograría manteniendo un control férreo sobre las rutas comerciales más valiosas del mundo, que generaban cantidades asombrosas de riqueza para sus empleados y accionistas. Pero ¿cómo llegó esta corporación privada a gobernar una de las regiones más grandes y ricas del planeta? Esta es la historia de la Compañía de las Indias Orientales. El establecimiento de la Compañía de las Indias Orientales se remonta a principios del siglo XVII, aunque no fue la primera empresa de este tipo que se fundó durante este periodo con el fin de establecer el comercio exterior. Hasta ese momento, solo España y Portugal habían logrado crear grandes imperios propios en todo el mundo. Pero al tomar conciencia de los beneficios y riquezas que podían obtenerse de tales empresas, varias naciones europeas se mostraron cada vez más ansiosas por establecer colonias en el extranjero, en particular los reinos de Inglaterra, Francia y la República Holandesa. Sin embargo, los gobiernos de estas naciones a menudo no podían permitirse el lujo de patrocinar expediciones costosas y riesgosas. Como resultado, en el siglo XVI, comerciantes y políticos de ciudades como Londres y Ámsterdam comenzaron a crear lo que más tarde se conocería como sociedades anónimas. Estas fueron las primeras corporaciones modernas en que los ciudadanos de estas ciudades podían invertir su dinero en empresas que organizarían misiones de colonización o expediciones comerciales al extranjero. Si estas expediciones lograban desarrollar contratos comerciales lucrativos o establecer colonias, los inversores recibirían una parte de las ganancias como retorno de su inversión inicial. La primera empresa que se creó de esta manera fue la Compañía Moscovia en 1555, a través de la cual los comerciantes ingleses organizaban misiones comerciales a lo que hoy es Moscú en Rusia. A pesar de sus éxitos, los comerciantes de Londres eran muy conscientes de que el verdadero premio en el comercio mundial se encontraba en el lejano oriente, con la India, China y las Indias Orientales. Los productos que se podían traer desde allí a Europa, como pimienta, canela, nuez moscada, té y seda, podían alcanzar un precio superior a su peso en oro. En consecuencia, en 1600, un grupo de destacados comerciantes de Londres solicitaron a la reina Isabel I que concediera un estatuto a su empresa recién fundada llamada Gobernador y Compañía de Comerciantes de Londres, que comerciaban con las Indias Orientales. Se concedió el estatuto y la empresa, bajo la dirección de su gobernador y su junta directiva de 24 directores, envió su primera pequeña flota de barcos a las Indias Orientales. La Compañía de las Indias Orientales no fue de ninguna manera un éxito de la noche a la mañana. Durante sus primeros años, las expediciones que partieron para comerciar con lo que hoy es Malasia e Indonesia encontraron una dura competencia por parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Corona Portuguesa, ambas ya bien establecidas en la región. Sin embargo, en la década de 1610 se habían logrado avances al adquirir algunas concesiones de los gobernantes de varias partes de la costa de la India, quienes otorgaron permiso a los comerciantes ingleses para comerciar en sus puertos. Posteriormente, en 1639, la empresa compró una extensión de terreno en la costa sureste de la India. La colonia de Madrás se convirtió en el primer asentamiento importante en el subcontinente. Esto se sumó aún más en 1661, cuando,
Como parte de una alianza diplomática entre Inglaterra y Portugal, la colonia portuguesa de Bombay fue donada a Inglaterra. La Compañía de las Indias Orientales pronto se estableció allí también y, por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XVII, había numerosas colonias costeras desde las que la compañía buscaría expandirse aún más en las próximas décadas. Las actividades de la Compañía de las Indias Orientales no se limitaron al continente asiático y se involucraron desde una etapa temprana en la trata de esclavos africanos. Poco después de que la empresa estableciera su presencia en la India, comenzó a comprar esclavos de partes del este de África, como Mozambique y Madagascar, para evitar un conflicto de intereses con la Royal African Company, que controlaba el comercio de esclavos en el oeste del continente. Pero a diferencia de la Royal African Company, la East India Company no se centró en transportar grandes cantidades de esclavos a través del Atlántico hacia las Américas, sino que envió esclavos a través del Océano Índico hasta la India y las Indias Orientales. Muchos de estos esclavos fueron obligados a trabajar en las fábricas y talleres de la empresa, en lugares como Madrás y Bombay, donde se utilizaba mano de obra barata para aumentar las ganancias de los accionistas. De vuelta en Londres. Durante el resto de los 1600, la Compañía de las Indias Orientales creció modestamente, pero en su mayor parte fue eclipsada por su contraparte holandesa, más grande y competitiva. Las tensiones entre las dos empresas comerciales crecieron y eventualmente escalaron hasta convertirse en una serie de conflictos entre sus respectivas naciones. Una figura clave para el éxito de la Compañía de las Indias Orientales es la de Robert Clive. Tras unirse a la empresa con solo 20 años de edad, Clive ascendió rápidamente de rango a finales de la década de 1740 y a principios de la década de 1750 se había convertido en un alto funcionario de sus operaciones en la India. En ese momento, la compañía había reclutado miles de soldados británicos e irlandeses para su propio ejército privado y había ganado aliados entre los estados más pequeños de la India, a través de los cuales podía solicitar refuerzos en caso de enfrentamientos militares. Fue este poder militar el que Clive aprendería a dominar y posteriormente desplegar en un movimiento estratégico contra los Nawab de Bengala en 1757. En la batalla de Plassey, que se libró ese año, se vio una pequeña fuerza británica, ayudada por artillería y rifles modernos, derrotar a un ejército bengalí numéricamente superior que asciende a decenas de miles. La victoria en Plassey permitió a Clive y la Compañía de las Indias Orientales tomar control de la extensa región de Bengala en los años siguientes. Este fue el primer avance importante para el gobierno de la compañía en la India, que la vio expandirse desde un puñado de puertos y fábricas hasta adquirir control directo sobre una extensa porción de territorio. Tres grandes potencias se encontraban al oeste de la presencia principal de la compañía en Bengala: el Imperio Mogol, que gobernaba gran parte del norte de la India, y Pakistán, la Confederación Maratha, que dominaba el centro de la India y el Sultanato de Mysore, el predominio del poder nativo en el sur. Los franceses también intentaban ejercer su poder e influencia en el sur de la India. La compañía comenzó a contratar decenas de miles de tropas nativas llamadas cipayos, hasta el punto de que en 1800 empleaba a más de 200.000 soldados, un ejército mayor en tamaño que el de muchos países europeos desarrollados. Fue con esta enorme fuerza militar y tecnología militar infinitamente superior que la Compañía de las Indias Orientales pudo finalmente conquistar la ciudad de Delhi en 1803, a pesar de la resistencia de potencias como los marathas, que continuó en pequeña escala durante varios años. La empresa tenía efectivamente el control de India, Pakistán y Bangladesh a principios del siglo XIX. Como era de esperar, dada la gran escala de las operaciones de la Compañía de las Indias Orientales, pudo generar enormes ganancias para sus accionistas en Londres. La empresa no solo controlaba una enorme franja de territorio en toda la India, sino que también ejercía un monopolio sobre todo el comercio británico dentro y fuera de la región. Por cada taza de té indio que se bebía en Gran Bretaña, desde 1600 hasta mediados del siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales la proporcionaba. Además, desde la década de 1750, la empresa también comenzó a beneficiarse de los impuestos de los millones de súbditos indios bajo su gobierno.
Aunque las empresas militares y comerciales de la empresa en la India tuvieron éxito, su gobierno civil del territorio fue, en comparación, muy inadecuado. El ejemplo más catastrófico de esto fue la hambruna de Bengala de 1770, que, debido a la mala gestión de la empresa, provocó la muerte de aproximadamente 10 millones de personas en todo el noreste de la India. A pesar de un informe condenatorio sobre la respuesta de la empresa a la crisis, elaborado en 1762 por el primer gobernador general de Bengala, Warren Hastings. Cabe señalar que la India no fue la única zona de interés de la Compañía de las Indias Orientales a lo largo de su historia. También tenía intereses más al este en lo que hoy es Malasia e Indonesia, así como en China y Japón. En el siglo XIX, estos dos últimos países intentaron impedir cualquier contacto con comerciantes europeos fuera de unos pocos puertos seleccionados. Sin embargo, a medida que se ampliaba la brecha tecnológica entre Europa y Asia, los chinos y los japoneses se volverían impotentes para impedir que países como los británicos se abrieran camino hacia sus dominios. El comercio más rentable para la Compañía de las Indias Orientales en aquella época era la del opio, que se producía en la India y se exportaba principalmente a China. Los chinos intentaron contrarrestar este producto altamente adictivo y dañino, confiscando las existencias de opio de los comerciantes y amenazando con imponer la pena de muerte a cualquiera que comerciara con él. La Compañía de las Indias Orientales, junto con el gobierno británico, tomó represalias declarando la guerra a la dinastía Qing de China en 1839, en lo que se conoció como la Primera Guerra del Opio. Cuando concluyó en 1842, los británicos habían tomado el control de la isla de Hong Kong y la dinastía Qing se vio obligada a abandonar su política de aislamiento y abrir de mala gana sus puertos a los comerciantes británicos y otros europeos. En poco más de 200 años, la Compañía de las Indias Orientales había pasado de ser un puñado de puestos comerciales costeros a controlar algunas de las tierras y rutas comerciales más valiosas del mundo. En 1857 estalló en toda la India una rebelión nativa generalizada contra el gobierno de la empresa. Esto fue impulsado por una amplia gama de quejas, muchas de ellas relacionadas con los métodos de gobierno que había empleado la Compañía de las Indias Orientales. Ciertas partes del país, como Bengala y las antiguas colonias de Madrás y Bombay, no se vieron relativamente afectadas por la revuelta, aunque otras regiones, particularmente en el norte alrededor de Delhi, presenciaron el colapso total del control de las empresas. Con muchas de las tropas cipayas nativas en nómina de la empresa uniéndose a la rebelión, el motín indio duró más de un año y se cobró la vida de más de 6,000 civiles británicos y empleados de la empresa, así como de unos 8,000 indios que fueron víctimas de no solo la violencia en sí, sino también los posteriores brotes de hambruna y enfermedades que siguieron a la revuelta. Estos sucesos de graves fallos confirmó al gobierno británico que la Compañía de las Indias Orientales ya no era capaz ni digna de confianza para gobernar el país con eficacia. Posteriormente, en agosto de 1858, el Parlamento británico aprobó la ley del gobierno de la India, que transfirió todos los territorios bajo el control de la Compañía de las Indias Orientales a posesión de la corona británica. Entonces, la India sería gobernada bajo un sistema directo de gobierno como parte del Imperio Británico. Los acontecimientos de 1858, sin embargo, no pusieron fin por completo a la Compañía de las Indias Orientales. La empresa no podía liquidarse completamente debido a un acuerdo con el gobierno británico que se había alcanzado anteriormente en 1833. Esto estipulaba que los accionistas de la empresa recibirían un dividendo del 10,5% sobre sus acciones cada año durante 40 años, a cambio de un mayor escrutinio gubernamental de los asuntos y la gestión de la empresa en la India. Debido a este acuerdo, existía el requisito legal para que el gobierno británico no disolviera la empresa por completo hasta 1873, cuando expiraría el plazo de 40 años. Mientras tanto, la empresa siguió desempeñando numerosas funciones, incluida la gestión del comercio de té dentro y fuera de la India. Sin embargo, cuando llegó el final, en 1873,
El Parlamento británico aprobó la Ley de Redención de Dividendos en Acciones de las Indias Orientales, que disolvió formalmente la empresa y proporcionó la restitución final de la compensación a sus accionistas. Sin embargo, la presencia y el dominio británicos en la India continuaron durante otros 70 años, hasta 1947, cuando al país, junto con lo que hoy es Pakistán, se le concedió plena independencia en comparación con las empresas multinacionales modernas, que a menudo se consideran demasiado grandes para quebrar. La Compañía de las Indias Orientales, con sus vastas posesiones territoriales, invaluables monopolios comerciales y fuerza militar privada, simplemente se volvió demasiado grande para que se le permitiera seguir existiendo.